Muchas gracias por estar aquí. Estamos en la casa de Abril, que nos va a contar un poquito de su proceso, de cómo ella escribe, nos va a contar pues cositas de su inspiración y pues muchas gracias Abril por dejarnos entrevistarte, por abrirnos las puertas de tu casa. Estamos súper contentos todos aquí en el canal de que nos hayas dado este espacio y queremos saber un poco de ti, de tus procesos y de cómo es ser escritora. Ok, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Cuando me contaste de tu proyecto se me hizo bien chido que estuvieras haciendo este tipo de entrevistas con personas y con mujeres que están en el mundo creativo y me sentí muy halagada cuando me invitaste. Muchas gracias por estar aquí. Soy Abril Pozas, soy escritora, estudié letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara porque yo pensaba que para ser escritora hay que estudiar letras, pero bueno, ya estando ahí uno se da cuenta de que no es necesario o no es obligatorio estudiar ese tipo de licenciatura para dedicarte a la escritura. No quiere decir que me equivoqué, me gustó mi carrera, conocí a gente muy chida y aprendí otras cosas, ¿no? Porque cuando yo ingresé a la UDG en esa época, el plan de estudios estaba enfocado a la crítica literaria, a la enseñanza del español, a la investigación de la lengua, y descubrí cosas muy chidas. Obviamente no quise dedicarme ni a la investigación de la lengua, ni a eso, pero sí me dio como muchas herramientas que después puedo utilizar en la escritura. ¿Tú cómo te defines como escritora? ¿Cómo te ves tú cuando dices, bueno, yo soy escritora y yo soy así? Creo que funciona más al hacer este juego de contrastes entre lo que uno espera o la gente espera que sea un escritor y cómo es realmente. Y eso es un proceso por el que todo escritor o toda la gente que se dedica a esto pasamos, ¿no? Yo pensaba que un escritor era un intelectual académico que podía opinar de todos los temas y yo pensaba que ese era el perfil de todos, ¿no? Que era alguien que sabía de todo y era alguien que además se la pasaba esperando la inspiración, que era sentarse en una mesa a mirar el vacío hasta que llegara la musa y vertiera todas las ideas y entonces ya se ponía a escribir, ¿no? Y en 2 semanas salía la novela de 500 páginas y la mandaba luego imprimir a la primera editorial que tocaba y se hacía millonario en 2 meses, ¿no? O lo que necesitara para vender. Te das cuenta de que para escribir a veces un cuento necesitas investigar por el tipo de personajes que eliges, ¿no? Porque aunque uno siente que tiene la facilidad de ser más empático y ponerte en los pies de otra persona para inventarte una historia, contar su historia, pues de todas maneras no has vivido la vida que te imaginas que tiene o que en realidad tuvo, entonces tienes que investigar lo que es vivir en el contexto en el que está y todo eso, ¿no? Y ahí se liga un poco la disciplina. No te puedes sentar a esperar a que te llegue la inspiración. Sí es cierto que muchas veces llegan ideas de pronto en medio de una conversación o en el trayecto del trabajo a la casa o lo que sea, pero ya para ponerte a escribir es muy fácil anotar ideas, pero ya sentarte y desarrollarlas puede ser incluso cansado y puedes darte cuenta de que esa idea genial que tenías en una frase se escucha muy bien, pero cuando ya la quieres desarrollar no funciona y tienes que volver a empezar. Y es muy difícil volver a empezar. Es un ir y venir entre el ego y la humildad, porque tienes que tener suficientemente ego para defender tus ideas y echarle ganas a tu trabajo, porque crees que vale la pena, y la humildad para saber que no descubriste el hilo negro y que probablemente haya alguien que lo hizo mejor que tú. ¿No? Entonces es muy, muy, muy difícil dedicarte a la escritura sin salir raspado y sobre todo con estas expectativas que a veces uno tiene o que tenía cuando era más joven. Creo que gracias a las redes sociales ya podemos saber que no es tan fácil, ya puedes seguir un escritor y ver todas las penurias que lleva y dices, ay, le pasan las cosas como a mí, por muy importante o muy famoso que sea, ¿no? Regresemos un poquito en el tiempo, ya que estabas hablando del tema de ser como más joven y de lo que tenías, de las expectativas que tenías antes y cómo ha cambiado eso. Pero primero quiero saber
¿cuál fue ese primer encuentro con la escritura? ¿Qué fue ese primer momento en el que dijiste, "Ah, creo que me gustaría hacer eso"? O ese momento en el que tal vez te sentaste a escribir un pequeño cuento. Cuéntame cómo fue este primer encuentro con la escritura, porque una cosa diferente, y también te lo quiero preguntar, es el primer encuentro con un libro que lees y que te encanta, y otra cosa es la primera vez que tú te das cuenta que tú eres capaz de crear. Creo que está un poco de la mano, Ajá. eso, porque ya ves que uno empieza a hacer cosas por imitación. Cuando te gusta hacer algo, cuando te gusta algo, quieres hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en mi casa siempre hubo libros porque mi mamá fue una gran lectora. Ella leía de todo. Leía Stephen King, leía a Borges, leía a Juan Rulfo y leía a Ogmandino. O sea, encontrabas el libro más cursi de superación personal hasta la cosa más terrorífica y gore de la literatura gringa, ¿no? Entonces, y mi mamá también quería que leyéramos. No nos presionaba para leer, pero sí nos decía, agarra el libro que quieras. O sea, nunca me dijo este libro no. O sea, yo leí eso antes de los 10 años y tuve unas pesadillas horribles, pero mi mamá no me dijo que no lo leyera, ¿no? Me dijo, ¿lo quieres leer? Échatelo. Y me lo eché, pero ¿a qué costo, no? Nada, no es cierto, estuvo chido. Y cuando empecé a leer estas historias y a ver que me conmovían, que me emocionaban, que me asustaban, que me hacían algo, me di cuenta de que yo quería también hacer algo así. Y ya fue cuando comencé a pensar en escribir historias, pero para ese entonces ya sabía leer y ya sabía escribir, ya estaba en la primaria, antes de la secundaria, como en quinto o sexto. Pero antes de que me hiciera más lectora por mí misma, antes de que yo agarrara los libros y que tuviera más confianza para leer yo sola, hacía unos berrinches de colección, así paquidérmicos con mis padres, ¿no? Por lo que fuera, porque era una niña muy berrinchuda, la verdad. Soy una niña muy berrinchuda. Y nos peleábamos y había gritos y me castigaban y una lloradera y aventaba la puerta y me aventaba en la cama a sufrir como María Magdalena, ¿no? Pero luego yo sabía que pues la que la había regado era yo y me sentía mal y escribía unas pequeñas cartitas a mis papás para pedirles perdón, porque además era muy orgullosa como para tocar la puerta y decir, ay, perdón por tirar el vaso o perdón por responderte de esa forma, ¿no? Y como no escribía muy bien, lo que hacía era contar como una historia con monitos de bolitas y palitos, ¿no? Entonces ponía la historia de una niña muy mala, que no conozco, que le hizo un berrinche a su mamá, que era una reina, y no sé qué, y hacía todo el desarrollo del terrible error y de cómo la perdonaban y eran felices por siempre, y la aventaba por abajo de la puerta. Entonces llegó un momento en que mi papá me decía, yo esperaba una hora al lado de la puerta a ver a qué horas pasaba la cartita, porque ya era un ritual. Ya hice el berrinche, a Rosa le pasa, ahorita viene la carta, ¿no? Fue como mi primer intento de empezar a escribir. ¿Ya algo? ¿No volviste a ese personaje? Nah, ni me acuerdo bien cómo era. Creo que es interesante como ver por dónde fueron tus primeros intentos y darnos cuenta de que todos empezamos en algún lugar, ¿no? Todos empezamos con una pequeña idea, con una ilusión, con esta sensación de no estaría padre, sí, no sería bonito, sí, y creo que cuando somos niños nos damos mucho más chance de hacer estas cosas y mientras vamos creciendo nos dejamos encerrar mucho por el qué dirán y qué pensarán y ya soy muy grande y ya no puedo aprender y creo que más bien hay que intentar mantener esa sensación que tenías cuando empezaste con los palitos y con los muñequitos y a contar estas pequeñas historias, porque creo que de ahí es de donde salen las ideas más bonitas y bueno, tal vez no la retomes tal cual, ¿no? Pero por lo menos el sentimiento que tenías, ojalá y lo conserves para que te siga inspirando. ¿Qué otras personas sientes que te dieron así como tal vez un empujón, o a quién viste tal vez cuando eras niña o adolescente que tú dijiste, tal vez me gustaría ser como esta persona? Porque creo que ya empezaste como desde
desde como una edad bastante temprana a verte como un poquito así? ¿O cómo fue esto? ¿Cuándo empiezas tú realmente a pensar, yo podría escribir, yo podría ser escritor? Pues a medida que fui creciendo, la verdad no tenía como en mi cabeza esta idea de la escritura como profesión. Sentía que era como un hobby cuando era más joven. Y creo que también era por la manera en que otras personas hablaban de la gente que conocían que escribía, ¿no? Porque siempre escuchas, o fulano o sutana, que es esto, acaba de escribir esto. O sea, como que pensaba, primero tienes que ser un doctor o un maestro o un ingeniero y ya luego te dedicas a escribir, así funciona, no puedes dedicarte solamente a la escritura, no es una profesión tal cual. Entonces yo pensaba que podría estudiar o arquitectura o diseño porque me gustaba mucho dibujar, ¿no? Y cuando estaba en la secundaria, en Uruapan, cuando vivía allá, hubo una clase, la clase de español, en la que nos encargaron de escribir un ensayo. Y nos dijeron, elijan el tema que ustedes quieran, nada más expongan una idea y ya sabes, ¿no? Era clase de español y de redacción, entonces había que seguir ciertas reglas a la hora de armar el texto. Y a la maestra le gustó mucho lo que yo escribí y lo usó de ejemplo para sus otras clases. Entonces un día cuando me entregó el papel me dijo, espero que no te haya importado que se lo leía a los de los otros salones, que no sé qué, porque mira que sí cumpliste eso y te salió muy bien acá y no sé qué. Me preguntó, ¿tú ya sabes qué quieres estudiar? Y le dije, no sé, yo creo que me voy a meter a diseño. Y me dijo, bueno, porque si quieres estudiar algo relacionado con letras, creo que también sería un buen camino. Y fue como, ¿cómo algo? Cuénteme más. ¿Cómo que algo relacionado con letras? Entonces yo poniéndome a investigar me di cuenta de que había carreras enfocadas a la literatura. Y cuando me regresé a vivir aquí a Guadalajara con mi familia, luego busqué en la Universidad de Guadalajara la oferta. Y ya fue cuando me metía ahí. Las motivaciones, creo, de tuyas y mías son como muy parecidas, en el sentido de que quieres traer a estos personajes a la luz. Y me contabas que haces investigación para tus personajes, para cuando estás escribiendo algo. Ya tienes un libro, les presento este precioso libro de Abril, El triunfo de la memoria. Cuéntanos de este libro y cuéntanos cómo sucedió que llegaste a escribir. Este es tu primer libro, ¿verdad? Ese es mi primer libro. Este primer libro, ¿cuál fue el proceso desde, tal vez tienes que hacerlo un poco resumido por cuestiones de tiempo, pero ¿cómo es el proceso de, tienes esta idea, a lo mejor haces esta investigación, o cuánto tardas en escribir algo, y luego encuentra quién publique el libro, todo este tema, que creo que también es importante saber que, pues más bien ir pensando, ¿no? Quiero hacer esto, sí, me llama la atención, pero de pasar de tener un manuscrito a tener un libro, creo que hay un trecho, ¿no? Sí. Entonces cuéntanos de tu proceso creativo y luego cuéntanos del proceso de llevarlo a que lo publique. Ok, yo ya había publicado en esta editorial, en Paraíso Perdido. Okay. Ya me habían invitado a publicar un par de cuentos en unas plaquettes, en una colección de plaquettes que tienen, creo que todavía la están haciendo, y luego en una antología que se llama Río entre las piedras, que son 27 cuentos ilustrados por 27 artistas diferentes. Y me dijeron, oye, ¿no quieres publicar un libro tuyo, nada más? Y yo, sí, pues, ¿cuándo lo podemos tener ya listo? Entonces tuve 6 meses para escribirlo. Bueno, entonces tal vez tenemos que ir un poco más atrás, yo creo. ¿Cómo llegaste primero a la editorial? De la universidad apliqué para una beca de literatura, que fue la primera vez que se lanzó la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas. Entonces me fui a vivir al DF para cumplir mi tiempo, a hacer un proyecto de libro, regresé para terminar la carrera aquí, y cuando regresé yo dije, pues voy a tratar de buscar trabajo en una editorial para empezar como a ver cómo se mueven estas cosas, ¿no? Y contacté a Antonio Marz, el director editorial, que en esa época estaba enfocado nada más a poesía.
Pero me recibió y todo. Yo me acuerdo que era cuando estaban empezando. Estaban en un edificio de departamentos, se imprimía todo en la sala de su casa. Él armaba los libros, casi. Escribí, le dije, oye, me dieron esta beca, me gustaría trabajar en una editorial. Y buscando en internet salió el nombre de Paraíso Perdido aquí en Guadalajara, ¿qué onda? Y me dijo, a ver, ven, pues hay que cotorrear y no sé qué. Y le llevé muestras de mi trabajo. Y me dijo, ¿sabes qué? Nosotros publicamos poesía nada más. Y ahorita no hay espacio como para un puesto pagado, ¿no? Entonces no iniciamos ¿cómo se llama? Una relación laboral, pero sí nos hicimos amigos a partir de ahí. Entonces ya cada quien empezó, yo terminé mi carrera, él siguió creciendo con la editorial, y con el paso del tiempo cambió también ¿cómo se dice? El tipo de textos que empezaron a publicar, y dijeron, ya vamos a dedicarnos a la narrativa. Entonces... ¿Para esto cuánto tiempo había pasado? Como... La Plaquette se publicó como a los 10 años de conocerlos. Y cuando empezaron a salir estas oportunidades de publicar con ellos, con las plaquetas y con el Río Entre las Piedras, ya fue cuando me dijo, oye, pues, ¿qué onda? ¿Cuándo un libro tuyo nada más de cuentos? Y yo, sí, claro, como si ya lo tuviera, güey. ¿Para cuándo lo quieres? Ok, me lo dijo en septiembre y me dijo para que estén para abril del año que entra. Entonces, durante esos meses, yo trabajaba en una agencia de publicidad, regresaba de la agencia y me ponía a escribir. Entonces fueron 6 meses sin fiestas. Bueno, sí iba como a 2 o 3, pero sí hubo varias veces que, oye, no puedo, estoy escribiendo. Y estar pensando todo el tiempo en historias. Aparte disciplina. Es mucha disciplina, sí, es mucha disciplina, porque llegas cansado, llegas harto, hay días difíciles en la oficina y dices, no quiero ver nada ya, quiero ver 2 series, me quiero morir, ya, no quiero nada. Pero pues sí, o sea, creo que también el tener este deadline en la cabeza me ayudó, porque a veces cuando primero tienes el texto y no tienes la editorial, si no tienes un plan, que ya sea tengo hasta tal fecha para entregarlo para este premio, o la editorial que me interesa dijo que va a recibir manuscritos hasta este día, si no lo tienes pensado así es, bueno, mañana, la semana que entra, el mes que entra, y te vas, y el texto se queda volando, ¿no? Ahora, hablamos como ya de cómo llegaste a la editorial, llegas tocando puertas, que creo que es importante como decirlo, nada va a suceder si no sales y tocas puertas. Pasa, además, no 1 año, 2, 3, o sea, pasan 10 años, o sea, de este primer contacto que tienes a que se concreta algo, y que es algo que de alguna forma sucede como una cuestión de que pues encajaron las piezas en el momento en el que tenían que encajar, ¿no? Pero esto no sucede sin que tú hayas hecho esta conexión, hayas buscado a las personas y hayas pensado, bueno, me gustaría hacer esto, ¿cuál es el siguiente paso? A veces siento que tenemos esta como idea de que las cosas simplemente le suceden a los autores. Te van a descubrir un día, ¿no? Ajá. Van a ver tu publicación en Facebook y van a decir, tengo que firmarlo, tengo que meterlo a mi editorial y publicarle todo lo que escriba, ¿no? Y no funciona de esa manera. Por eso digo que luego eso implica muchos sacrificios, lo tienes que ver como un trabajo si te quieres dedicar a eso. O sea, tal vez no vas a poder ir de vacaciones en mucho tiempo, pero vas a poder dedicarte a hacer lo que te gusta, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres más bien, no? Empiezas a hacer como estas decisiones. Y me acuerdo que hubo un momento antes de que salieran estos cuentos, que un amigo mío, que es poeta y también editor, se llama Iván Trejo, me dijo, ¿cuándo te lo vas a tomar en serio? Cuando, o sea, que me dijo, a ver, sí es cierto que quieres escribir y tienes un chingo de potencial, pero, pues, a ver, ponte a hacerlo, ¿no? Y, pues sí, ¿verdad? Entonces, uno piensa que las cosas llegan solas y no, o sea, sí tienes que moverte y sí tienes que hacer. Yo siento que publiqué cuando tenía que publicar también, no, hasta eso no me siento tan mal, pero sí recuerdo que veía a gente de mi edad ya con libros y así decía, ay, qué padre, que ya tienen sus libros. Y pues sí, claro que tienen sus libros, porque 1, se pusieron a escribirlos y 2, se pusieron a buscar dónde se los publicaran, ¿no? O sea, no es como que estuvieron nada más afuera sentados con su librito y esperando a que alguien se les acercara, ¿no? Sí, están ahí, allá afuera, o la internet, y están viendo Abril y están viendo que tienen este libro, también ayudó a, es una compilación. Una compilación también tiene
y ven que va a sacar su primera novela, que no piensen que esto sucedió así de rápido ni de fácil. No sé si quieres contarles dónde te pueden encontrar para conocer más de tu trabajo. Tienes Twitter, tienes Instagram, ¿qué es lo que tienes? ¿Dónde te mueves en redes sociales? ¿Realmente te mueves en redes sociales? ¿Te gustan las redes sociales? Algunas sí, por cuestiones de practicidad para las clases que estoy dando, tengo Facebook. Me encuentran como Abril Posas. Casi no publico ahí, la verdad, publico más en Twitter, que estoy como Lady Provolone, y también en Instagram tengo ese nombre. Ahí son fotos de mis gatos, básicamente. Si quieres vivir la vida diaria de un escritor, como decías tú, ¿sí? Ahora se puede ver qué hacen los gatos de Abril. Muy enriquecedor, por cierto. Y bueno, no sé qué más decirles. ¿Dónde pueden encontrar tus libros? ¿Dónde se pueden comprar? Igual vamos a dejarles toda la info aquí abajo para que puedan encontrarlos. Sin problema, pero cuéntanos, ¿dónde los pueden encontrar? El Triunfo de la Memoria y Gato Rex se pueden conseguir en librerías. Deberán estar en Gonville, en El Sótano, en Gandhi y en el Fondo de Cultura. Y si no, también directamente con Paraíso Perdido, que tienen tienda en línea y lo mandan a donde quieran. ¿En línea está? En línea está en digital también. Creo que en Amazon es donde se consigue en digital. El de Gato Rex creo que todavía no. Okay. No me consta. Pero en físico los pueden encargar por ese medio. Y ya, y si no, mándenme un tuitazo y yo les consigo libros también. Ah, perfecto, sí. Esto creo que es importante hablar del tema digital porque hay gente que nos está viendo que no está aquí en México, entonces tal vez no les es tan sencillo ir a una librería pues a conseguir el libro, pero a través de estos nuevos medios digitales pues igual pueden leerte y manténganse al tanto porque yo creo que Abril nos va a seguir dando guerra muchos años. Ojalá. De verdad, muchísimas gracias por todas tus anécdotas, por tu tiempo, por esos tips tan increíbles. Yo los voy a poner en práctica y ya les cuento. Y pues esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado aquí con Abril y nos estamos viendo en un próximo episodio de Entrevistas con Mujeres Creativas. Gracias. Bye. Bye.